Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos mis queridos y amados hijos. Siguiendo con mi mensaje anterior, hoy quiero pasar a los ejercicios prácticos y contarles los principios básicos del autocontrol. Lo primero a lo que debes prestar atención es a tus puntos más débiles. Aquello que se manifiesta en ti con mayor frecuencia y que conlleva un mayor grado de dualidad. Podría ser cualquier cosa. Irascibilidad e irritación hacia personas con diferentes puntos de vista sobre la vida. Condena de todo lo que no corresponde a su comprensión de la realidad. Compararse con otras personas, tanto para bien como para mal. El deseo de cumplir con algunos estándares que ya les son familiares. El hábito de cocinar a fuego lento los problemas, agravios e irritaciones acumulados durante mucho tiempo. El miedo a lo desconocido, que, en general, conlleva una falta de confianza en las propias capacidades y una desconfianza en los ayudantes celestiales. Verbosidad o, por el contrario, excesivo secretismo y silencio. Podríamos seguir enumerando las cualidades inherentes a una persona del mundo tridimensional, pero es mejor que las encuentres en ti mismo, dándoles una evaluación extremadamente objetiva y definiendo claramente para ti mismo lo que te gustaría eliminar para encontrar la armonía en tu alma. Probablemente encontrarás en ti, no una, sino varias de estas cualidades. También conviene ordenarlos para entender cuál de ellos es el predominante y por lo tanto, prioritario para ti. Si quieres deshacerte de todas tus cualidades negativas a la vez, lo más probable es que fracases, ya que es muy difícil para una persona controlar todos sus pensamientos, emociones y patrones de comportamiento al mismo tiempo. Así que empecemos con lo principal. Por ejemplo, si estás acostumbrado a condenar a personas, o incluso a no humanos que son demasiado diferentes a ti, concentra toda tu atención en disolver instantáneamente con el fuego del amor universal los pensamientos y emociones que surgen espontáneamente en ti y que conllevan comparación. Recuerda que cada ser vivo en la tierra tiene derecho a existir y es un maestro, o un dispositivo de entrenamiento para enriquecerte como individuo. Por ejemplo, si sufres de verbosidad, incapaz de expresar clara y distintamente tus pensamientos, entonces aprende a detenerte a tiempo, recordando proverbios que conoces. Como la palabra es plata, pero el silencio es oro, la palabra no es un gorrión, una vez que vuela, no lo atraparás, la brevedad es la hermana del talento, y muchos otros que contienen sabiduría popular centenaria. Recuerda que la verborrea puede ahogar cualquier pensamiento vivo y por tanto conlleva vibraciones muy bajas. Comiencen con esto, queridos míos, gradualmente, paso a paso, deshaciéndose de todos sus hábitos tridimensionales que se basan en la dualidad en todas sus manifestaciones. Te bendigo y te amo inmensamente por liberarte de estos hábitos tridimensionales para tu evolución. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hoy quiero seguir hablando de los principios básicos del autocontrol. Entonces, después de haber identificado las áreas prioritarias de trabajo en ti mismo, puedes pasar al siguiente paso. Consistirá en aprender a bloquear tus pensamientos, emociones y patrones de comportamiento espontáneos de naturaleza negativa inmediatamente después de que aparezcan. Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo. Cada vez que hayas identificado alguno, colócalo mentalmente en una esfera del fuego del amor universal y pídele a la energía de disolución de la matriz tridimensional que elimine estos programas de tu conciencia y subconsciente para siempre.
Espera hasta que esta esfera esté vacía. Si de repente tales programas comienzan a resurgir en tu vida, puedes utilizar un medio más radical y lanzar la energía del gran sol central a tu esfera. Seguir su intuición, queridos míos, no tengan miedo de ser creativos y crear sus propias prácticas. Lo principal es que su esencia no cambie, lo que consiste en deshacerse de los programas tridimensionales alienígenas implantados en su conciencia para siempre, que conllevan una percepción dual del mundo. Esta es precisamente el segundo principio del autocontrol. No solo atrapar al extraño, sino también deshacerse por completo de su presencia en tu vida física y energética. Para que quede más claro, veamos un ejemplo específico. Digamos que decides deshacerte de una cualidad tan negativa como la de juzgar a las personas. Te has dado cuenta plenamente de que es inherente a ti, y has decidido que será una prioridad en tu trabajo limpiar los programas 3D. Pero no debemos olvidar que las entidades astrales no están dormidas. Ya se han acostumbrado a alimentarse de tu energía de condenación y ahora, habiendo percibido el peligro de quedarse a dieta de hambre, empezarán a añadir leña al ya familiar fuego de condenación en tu espacio energético. Esto es exactamente lo que le sucede con mayor frecuencia a una persona que se ha embarcado en el camino del desarrollo espiritual. Así como la curación energética de tus dolencias físicas ocurre a menudo a través de la etapa de exacerbación de la enfermedad, así también aquí. La curación del alma pasa por una prueba de fuerza a través de la tentación del astral. Por eso, no te sorprendas si tus reacciones espontáneas de condena hacia personas que no te gustan se vuelven mucho más frecuentes y fuertes. Pero, por otro lado, aparecerán tan brillantes y prominentes que no podrás evitar notarlos. Observen cuántos prisioneros caerán en las trampas que colocan en forma de esferas del fuego del amor universal al comienzo de tu trabajo y cómo su número será cada vez menor, hasta que la necesidad de tales trampas desaparezca por completo. Puedes hacer lo mismo con cada una de tus cualidades negativas, pero no te olvides del primer principio del autocontrol: trabajar paso a paso de acuerdo con las prioridades que hayas establecido. Te bendigo y te amo inmensamente por tu trabajo con las energías de limpieza. Canalizaciones divinas. Continuando con nuestra conversación sobre los principios fundamentales del autocontrol, quiero hablarles de su tercer principio. Una vez que hayas establecido prioridades, o en otras palabras, el orden en el que trabajarás en tus cualidades y programas tridimensionales, y hayas aprendido a reconocerlos y disolverlos rápidamente, necesitarás consolidar tus nuevas habilidades. El tercer principio del autocontrol es la conciencia de la completa liberación de las cualidades y programas del mundo tridimensional que una vez fueron inherentes a ustedes, y su reemplazo por nuevas reacciones espontáneas que no se basan en el pensamiento dual, sino en el unipolar. Este nivel de conciencia lleva vibraciones de la quinta dimensión, que es tu objetivo. ¿Cómo puedes desarrollar esa conciencia en ti mismo? Solo a través de la observación atenta de ti mismo, analizando sobre la marcha cada acción, cada pensamiento y cada emoción. A primera vista, este autoanálisis constante puede parecer engorroso y difícil de realizar. Pero, de hecho, puedes llevarlo al automatismo con bastante rapidez, usando algunas técnicas simples para trabajar con los chakras. Son los chakras los que pueden convertirse en tus primeros asistentes en esto, pero, por supuesto, solo si ya has establecido una conexión con ellos. Entrénate para escucharlos constantemente.
Tu tarea principal ahora es asegurarte de que todo lo que hagas y digas resuene en tu sexto y séptimo chakras. Todo lo que aparece a continuación es tridimensional. El sexto chakra es la cuarta dimensión. El séptimo chakra es la quinta dimensión. Utiliza tu escala de chakras como un instrumento musical. No en vano también tiene 7 notas y cada una suena en su propia frecuencia. Tan pronto como sientas que su sonido cae al quinto o cuarto chakra, eleva inmediatamente su sonido a través de prácticas que ya te son familiares, regulando y afinando así tu instrumento sutil al modo divino. Créanme, mis queridos, esto ahora se está volviendo disponible para ustedes, ya que la mayoría de los que están leyendo o escuchando este mensaje ya han alcanzado el nivel de su sonido constante en el sexto chakra. Solo que aún no se han dado cuenta completamente. Corrígete cada vez que sientas que estás saliendo de este estado. Desarrolla este hábito en ti, para que se convierta en tu nueva reacción espontánea a todas las situaciones de la vida. Te bendigo, y te amo inmensamente por trabajar con tus chakras. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.